ya se arregló. No sé Sí, si me sí. escuchaste, que te proponía charlar un poquito de la actualidad antes de meternos puntualmente y desarrollar sí el tema pesca, pero quería ver, bueno, ¿desde dónde enfocás? ¿Qué ves con tu experiencia y siendo parte como dirigente y militante del Frente de Todos, desde siempre en el Frente para la Victoria o en el peronismo? ¿Cómo ves esta situación actual o desde dónde la enfocás? Porque hay distintos puntos para enfocar lo que está pasando en Argentina. Te quiero escuchar. Mira, creo que es cierto que vos, como vos decís, que hay varias formas o perspectivas para ubicarse. Yo creo que lo voy a dar desde lo positivo. A ver. Creo que el peronismo un poco estaba como adormecido, eh, recibiendo los palos de una oposición que de alguna manera se había apoderado de los medios y lo único que le transmitía al común de la gente era lo negativo. Todo el tiempo estábamos escuchando: esto no funciona, esto no va, esto el gobierno no lo hace, cuando en la realidad nadie va a negar que tenemos una inflación alta, nadie va a negar que tenemos una serie de problemas como son los endeudamientos. Eso no es que lo negamos, pero por otro lado uno veía, y especialmente los que leemos los números económicos, Mm. que en forma firme hay crecimiento en la economía, en forma firme hay generación de empleo en la economía, hay una movilización de los sectores productivos, que eso, por supuesto, luego impacta en la comunidad, ¿no? La comunidad definitiva, todo eso lo va a volcar primero al consumo, luego al ahorro, y sin duda hay un problema de pérdida de poder adquisitivo, y por ahí al gobierno le faltaba focalizar Mm. mejor en los sectores más vulnerables. Digamos, estaba ayudando, pero no tiene todavía, y hay que reconocerlo, que todavía no ha diseñado una política pública para atender a los sectores más vulnerables. Pero creo que lo que ha pasado en la última semana, particularmente en los últimos 10 días, es como que a los sectores del campo nacional y popular se hartaron Ah, de esa circunstancia, de ese desánimo permanente que le instalan, y de alguna manera la situación en particular de Cristina Kirchner y esto de que avasallan cualquier derecho y controlan a través de la justicia o lo que sí. se ha denominado ahora partido judicial, de alguna manera terminan castigando al conjunto de la comunidad y apoderándose de alguna manera del control de la situación. Así que yo lo veo que se ha presentado una nueva oportunidad. Me gustó muchísimo la reunión de ayer de diputados y senadores en forma coordinada, pensando en cómo van a accionar. Me parece muy bien que la gente se movilice y que se movilice por lo positivo, y que si no gustan algunas medidas, que también se movilice por lo negativo. Creo que el Sí. estar en la calle siempre para el campo nacional y popular es bueno. Así que yo lo veo con esperanza, lo veo en términos positivos, y también me parece que esto le tiene que hacer a nuestro gobierno armar una agenda un poco más ajustada, precisa, pero no dejarse apalear por una oposición que no tiene nada para ofrecer, ¿no? Bueno, y ahora te quiero hacer una pregunta. El análisis comparto en parte y en parte no. En el sentido de que se está produciendo en Argentina un brutal ajuste, ¿no? ¿Vos lo ves así también o no? Mira, creo que a mí el término ajuste muchas veces no me gusta porque no refleja exactamente lo que sucede. Yo Recortes, creo si que querés, educación, salud, procrear, transporte, obra pública. no sé lo que significa, digamos, hay un reacomodamiento del presupuesto Mm. nacional. A ver, hay una situación que no podemos dejar de atender. Primero empezó con una pandemia, con todo el efecto, bueno, primero empezó con una herencia espantosa de endeudamiento, Sí. luego viene la pandemia, y si algo le faltaba al mundo era una guerra que puso patas para arriba
el tema alimentos y energía. Yo creo que esos son dos problemas. No es el problema alimento en la Argentina, pero el tema energético, a partir de que no se hicieron las inversiones en tiempo y forma, y recién ahora estamos viendo el tema del gasoducto, los acuerdos internacionales a partir de Vaca Muerta, Sí. una cantidad de medidas, inversiones en logística, ¿no? Yo por razones personales tuve que viajar y uno ve que cruza el país y se está mejorando la infraestructura logística, se están poniendo en marcha los trenes. Digo, me parece que lo que hay que pensar es que hay una realidad mundial que no ayuda en términos de alimento y en términos de energía. Y los alimentos, si bien a nosotros no nos faltan, ahí tenemos otra vez un sector de la Argentina muy codicioso, que siempre está pensando en cómo gana más y cómo acumula más sin importar a quién daña, ¿no? Y entonces vos tenés situaciones como el maíz, que es un alimento de las carnes, o el propio trigo, que es el Claro, alimento... pero el gobierno teniendo la oportunidad ahí no aplicó retenciones, digamos, no parece haber abierto el paraguas para esta situación, ¿no? Yo entiendo lo de la pandemia, lo de la guerra, lo de la deuda, no veo que se haya hecho nada en esa línea. O sea, el Sí, diagnóstico yo en estoy de eso, acuerdo, pero no... en eso te voy a dar la razón. Ah, Si hubiera sido yo la que tenía que tomar las medidas, está bien. hubiera recurrido al Claro. máximo que me dan las retenciones. Creo que es un mecanismo que equilibra, que compensa. Pero hoy tenemos otra realidad, porque, mira, por más que hoy pongas retenciones, por eso decía, por razones personales Sí. tuve que viajar, y yo te digo, estuve la semana pasada en Entre Ríos, y yo te diría, me impresionó, no es la primera vez porque mi compañero es de ahí, y me impresionó la cantidad de silobolsas que hay en los bordes de las rutas. Es impresionante. Sí, sí. Hay que recorrer toda esa ruta 14 y 12 para darse cuenta cómo tienen acumulado el cereal. Entonces vos aplicás retenciones y siguen acumulando y no liquidan. Y Y si no entonces liquidan tenés... igual, si cuando las medidas son opuestas a lo que quieren, no liquidan. Y cuando le tiran todos los centros, como este gobierno y el anterior, tampoco liquidan. Entonces No, no... por eso te digo que hay un tema también de cómo, qué hay que hacer, y ahí me parece que me gustó el hecho de que los legisladores empiecen a coordinar, porque hay acciones que no las hace el gobierno solamente, no las puede hacer Claro, un poder ejecutivo. Hay que sí. tener un Congreso que, primero, que tenga mayorías y que esas mayorías modifiquen las normas Mm. y que esas normas sean tendientes a hacerlo, que ese es uno de los problemas que hoy tenemos, ¿no? Cuando vos mirás cómo están saliendo las leyes, están saliendo por acuerdos con otros sectores, no están saliendo por mayoría. El efecto que tuvo la pérdida de bancas del año pasado lo estamos pagando ahora. Por eso me parece clave esto de que coordinen y que se pongan y focalice el gobierno en los sectores que los han votado. Claro. Fundamentalmente creo que hoy el gobierno todavía tiene deudas pendientes con los sectores que lo han votado y que lo han votado para algo determinado, y es mejorarles la vida, y en ese sentido eso hoy no No. todavía no está pasando, y menos con temas como la inflación. Pero por eso digo, vos te das cuenta cómo esos sectores afectan. Volvemos al tema ahora comunicacional. Sí. Sacaron el decreto decretando los servicios públicos, y el partido judicial lo tiene ahí frenado en función de intereses. Por eso digo, a mí me esperanza, yo sé que hay temas pendientes, no lo voy a negar, a mí hay cosas que tampoco me conforman, pero lo más importante es empezar a coordinar para que las leyes que se necesitan para evitar que este partido judicial juegue en favor de intereses económicos poderosos
puedan instalarse, ¿no? Porque si no vamos a estar enojándonos nosotros, Sí. pero en definitiva son ellos los que nos impiden vivir mejor, ¿no? Sí, yo te hago el último comentario sobre esto, después nos metemos en el tema para que te convocamos, Gabriela, pero siempre nos gusta charlar con vos, por eso te lo traemos al debate, si no, no lo haríamos. Pero digo, uno ve las señales del gobierno y de acá en adelante, sin hacer futurismo, ve que el camino simplemente se va a profundizar. Massa está en Estados Unidos, dicen que va a tomar más deuda, otros dicen en buena hora que viaja para proponer inversiones para la minería y el petróleo, pone a Rubinstein como a manejar la economía, porque Massa de economía supongo que sabe poco, o por lo menos no es su métier. Se está rumoreando una inflación de 50 puntos. No sé, yo la veo mal y para peor este escenario, ¿no? Y te pregunto si no puede terminar eso que vos destacás de juntarse los diputados y diputadas para lo que algunos fantasean en esta alternancia a la chilena hasta Boric, digamos, ¿no? Por el centro y todos más o menos parecidos. No sé si me explico la pregunta o la reflexión. Sí, perfectamente te explicás. Mira, yo entiendo que la base del votante de nuestro frente no quiere eso. Claro, eso es lo que me llama la atención. Vos decís, perdimos bancas y perdieron bancas por eso también, ¿no? Por eso creo que hay que hacer una buena lectura política. Claro. Yo creo que la reacción que tuvimos la semana pasada cuando Cristina hizo su defensa y planteó qué cosas marcan los 12 años del peronismo, los dos últimos 12 años del peronismo pleno, digamos, Sí. Queda claro que poder adquisitivo, acceso a la vivienda, calidad institucional, derechos humanos, una vida sin inflaciones enormes. Entonces, si la gente reaccionó ante, en cierta manera, defendiéndola respecto de la persecución, pero cuando vos escuchás a los que se movilizan, lo que te dicen es, porque yo estuve mejor en esa época, y esa época está marcada por políticas públicas muy claras. Entonces, si el gobierno actual, yo lo reconozco como mi gobierno, no entiende claro. que lo que también le está señalando la calle es que lo que quieren es volver a esas épocas, volver a esas políticas públicas, y bueno, me parece que se equivoca. Ahora, también tengo, y en esto por ahí desde el punto de vista técnico, tenemos que hacer una transición para poder hacer eso, porque han generado, cuando nosotros vimos el endeudamiento del 2018, los que nos dedicamos a la economía, sabíamos que ese endeudamiento era condicionamiento. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es despejar esos condicionamientos. Hay algunos compañeros que insisten con no pagar. Yo creo que no pagar en este momento, en el marco de una pandemia, primero, en el marco de una guerra, es casi materialmente imposible porque el mundo está alterado, pero sí lo que podemos hacer es postergar hasta el momento en que la prioridad sean los sectores más vulnerables, y luego sí pensar en otros mecanismos, como hubo en su momento, como fue la quita, ¿no? La renegociación en su momento con una quita significativa. Así que se logró con los sectores privados, porque casi el 50% hubo de quita, pero con el Fondo Monetario es más difícil. Pero, a ver, me parece que lo que hay que tener claro es hacia dónde vamos, cómo instrumentamos, cómo hacemos este proceso de transición en el marco de un conflicto mundial muy, muy grande, que nos hace tener que ser cuidadosos para que las medidas que tomamos no terminen resultando más dañinas para la mayoría, ¿no? Bueno, Gabriela Dufour, a quien escuchan, le pedimos y intercambiamos un pequeño debate sobre el tema de lo que está pasando a nivel nacional, la persecución a Cristina, pero también los demás temas que nosotros resaltamos desde acá, ¿no? Nosotros decimos claramente con todas las letras,
Es una persecución a Cristina. Pero también decimos, es un ajuste. Por eso le queríamos debatir un poco a Dufour a ver qué opinaba. Gabriela siempre presente para este tipo de debates. De Nación a Chubut, que de alguna manera decíamos, Chubut anticipó un poco lo que se está viviendo a nivel nacional ahora, porque el gobierno nacional ha implementado acá estos años, esto es una opinión mía, no necesariamente la de Gabriela también, un programa de ajuste que tiene como foco los laburantes en general estatales y en particular educación y salud. Entre, bueno, la profunda crisis que hay en la provincia ya recontra extendida, ¿no? Mañana hay paro provincial docente, por ejemplo, que ya hace rato dejó de ser noticia, ¿no? Y se le sumaron persecuciones no solo a Guzmán, sino a otros dirigentes de lo que pasó en Chubutazo. Bueno, está todo bastante complicado acá en Chubut. Y encima el tema de la pesca y el conflicto que no cesa por el Fondo Ambiental Pesquero. Antes de hacerte la pregunta puntual que tengo para comentarte sobre el tema de Gabriela, ¿desde dónde analizás lo que está pasando con la pesca? Bueno, primero sí quiero coincidir con vos en que el gobierno de Arcioni es un gobierno que sí ajusta. Sí, esto lo vivimos los últimos años porque, digamos, hay que mirar solo los números para ver cómo afectó el salario de los trabajadores públicos y consecuentemente a toda la economía de Chubut. Claro. Para en definitiva terminar saliendo y sale no por una buena administración, sino que sale nada más que porque los ingresos nacionales con el nuevo gobierno aumentaron y fundamentalmente la crisis energética mundial por la guerra le termina ayudando con un petróleo mucho más alto. Así que en eso quiero coincidir. Y ahora para enmarcarte el tema de la pesca, Sí. Yo te diría que el problema que tiene el gobierno de Arción y Sastre es que no tiene un plan de gobierno hacia dónde quiere ir, digamos, es decir, cuáles son los sectores sobre los que quiere pensar el desarrollo, sobre los que quiere generar alternativa. Se asocia circunstancialmente al poder económico y sobre la base de esa asociación circunstancial, y en algunos casos es la minería, en otros el petróleo y ahora la pesca. Entonces, sobre la base de esas asociaciones circunstanciales, lo que acomoda son las condiciones para aumentar la renta de esos sectores. No es que tenga políticas públicas pensadas en términos de desarrollo para generar valor agregado en el territorio, para generar cadenas de valor, para cadenas de proveedores, para pensar en una mejor distribución de la renta entre todos los chubutenses. Digo, nada de esto, que es lo que moviliza al campo nacional y popular, nada de esto está en el eje del gobierno Arción y Sastre, digamos. Ellos siempre están asociándose a algún poder económico, acomodándole los tantos para que tengan una renta importante y utilizan la vieja teoría de Cavallo del derrame, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gabriela, con ese análisis, ¿no? Que es un poco lo que falta, es ese análisis en el debate público casi que no está, ¿no? Está despojado de eso, es como si el gobierno hace lo que puede y no hay ninguna consecuencia, ningún beneficiario, ningún interesado, digamos. Eso no está en el debate público cuando uno mira los medios de Chubut, escucha a los dirigentes, no está. No, a ver, padecemos el mismo mal que a nivel nacional. Hoy los medios están en poder de determinados sectores y en función de eso cada uno comunica lo que es de su interés, y hay intereses sectoriales, intereses económicos, intereses políticos, gremiales, pero nadie está mirando el conjunto de los intereses de los chubutenses, digamos, lo colectivo no se está mirando. Entonces, ese es el gran problema. Por eso digo, ¿dónde se enmarca el conflicto de la pesca? Se enmarca en eso. Es decir, lamentablemente, si, digamos, vamos a hablar de otra
otro sector extractivista, porque la pesca también lo es, como lo es el petróleo, como lo Sí. es la minería, como son los bosques, que es un poco nuestra matriz productiva. Ahora, vos tenés otros modelos, digo yo, por ahí uno que estudia dice el modelo finlandés es distinto, o algunos modelos, algunos otros países que tienen o que piensan en cómo generar entramados en el territorio que mejore la calidad de vida de la gente. Bueno, esto es lo que no aparece en la pesca. Por eso Ujú. la gran discusión es la ley que regula el régimen. Tenemos una ley y la propuesta del gobierno era una peor, donde hay mayor concentración, es decir, querían privatizarla totalmente la pesca. Eso fue el proyecto del año pasado. Bueno, un poco, por suerte, sectores gremiales y otros académicos nos movilizamos y por lo menos evitamos que salga, ¿no? Sí. De cualquier manera está ahí, está con estado parlamentario, ¿no? Por eso digo que el problema es este, no es otro. Después, lo que vemos son conflictos puntuales de intereses, a ver quién se queda con un poco más de renta de la que se quedaba antes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con el contexto que es este. Ahora, puntualmente, el conflicto se desata con el Fondo Ambiental Pesquero o con la excusa pero tiempo después de que fue sancionada esta ley. ¿Por qué? ¿Sabés? ¿Qué nos contás de eso? Un poco te voy a ubicar en lo que es Dale. el fondo Sí, por primero, favor. ¿no? Me parece que es importante pensarlo. El Fondo Ambiental Pesquero se creó allá por el 2018 porque la pesca estaba en crecimiento, con un crecimiento sostenido, generando mucha actividad y con bastante irresponsabilidad había un efecto negativo significativo sobre los puertos donde había grandes desembarques. Estos puertos donde hay grandes desembarques son Camarones, Rawson y Madryn. Uno podía ver significativamente que los municipios y la propia provincia no estaba cobrando, o el canon es insignificante en términos económicos, el canon no representa mucho en las arcas provinciales, Sí. y entonces no había con qué mantener inversiones, con qué minimizar el daño, y entonces fue la creación de este fondo ambiental pensando en los cajones del langostino, que es justamente una medida directamente proporcional al negocio, en el cual con capacidad contributiva, digamos, que esto es, cuando uno piensa una ley, piensa, bueno, ¿pueden pagarlo? Sí, pueden pagarlo. No hay ningún inconveniente en pagarlo porque en la estructura de costos de cualquier empresa, pensar que más o menos la referencia es por cada 18 kilos en un cajón pagan 1 kilo. Tienen que pagar Sí. de fondo ambiental 1 kilo. Más o menos la referencia. Sí. Vos imagínate que si sobre 18 vos pagás 1 kilo, no te puede afectar el mecanismo o la renta que vos tenés. Por eso digo, cuando se lo pensó bien, ¿qué lo podían hacer? Bueno, el tema es que nunca el gobierno, volvemos al esquema original, asociado particularmente a algunos funcionarios, muy Sí. asociados a los sectores empresariales y sindicales del sector, no lo quisieron cobrar. Lo dejaron, es decir, a pesar de que la norma estaba vigente, los únicos que realmente No lo hicieron quisieron firmar esta cobrar, que línea fue Camarones. eso te quería preguntar, porque los medios se presentan como que no lo cobraron, pero una cosa es no lo cobraron, otra cosa es no lo quisieron cobrar. No es No, lo no, mismo. no lo quisieron No lo cobrar, quisieron, o digamos, sea, en el Madryn y marco Rawson no lo de. quisieron cobrar. No pusieron, porque yo te cuento, en el primer momento había un problemita con la ley de quién era el que debía hacerlo, qué Sí. sé yo, pero eso lo modificamos en forma inmediata. Le Ajá. otorgamos la facultad al Ministerio de Ambiente. Así que el Ministerio de Ambiente tenía las facultades otorgadas, lo podía hacer,
y luego se lo tenía que entregar a los municipios el 50%. La gente de Comodoro pidió no cobrarlo, viste que ellos tienen mucha plata, así que no necesitaban, y bueno, se los sacó y además no tienen desembarques significativos, así que se los sacó. Y Mirá vos. quedaron los 3 puertos restantes. Camarones, que es el más chiquito, el más afectado, comenzó claramente a reclamar. Y a partir de ahí, el gobierno quedó en evidencia que no lo ponía al cobro. Lo llamativo de Sí. lo que pasó ahora era que de repente sale quien no lo quería cobrar, que era el secretario de Pesca, a decir ahora hay que pagarlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora hay que pagarlo? Si siempre hubo que pagarlo porque la ley estaba vigente. Y bueno, según la información que yo tengo, de esa obligación, y bueno, aparentemente no lo exigió, por lo tanto transgredió la ley de pesca vigente provincial, y aparentemente lo que hubo es una advertencia de que estaba cometiendo un delito. ¿Podés hacer un Eh, punto ahí y reexplicarnos eso? Me parece un punto Mira, central. yo que he sido perseguida por cosas nimias en la provincia, me llama mucho la atención, ¿no? Que los fiscales, estos que hoy se denominan de corrupción, de anticorrupción, de no sé qué, Sí. eh, estén al tanto, porque estoy segura que están al tanto, de que otorgaron permisos de pesca sin pedir los libre deuda. Digamos, ¿qué significa? Vos renovás los permisos y cuando renovás los permisos existe que no tenés que tener deuda con el Estado. Primera cuestión es Rentas quien otorga esa certificación, o los organismos con los que Sí. tenés vinculación. Y el otro organismo que interviene es la Secretaría de Trabajo. No podés tener deudas con los trabajadores. Eso es lo que la ley dice. ¿Mm? Ahora, ¿por qué razón o cómo hicieron para otorgar libre? Vean, si otorgaron libre deuda, estamos seguros que eso es un delito, porque no podés otorgar un libre deuda Si no está libre teniendo la deuda. deuda. Si no Parece una lo pavada. Sí, extendieron, pero es fundamental. Sí. si no lo extendieron el libre deuda y el Sí. secretario de Pesca otorgó el permiso sin haber pedido eso, también está transgrediendo la norma. Sí. Es una obligación que tiene él y toda la cadena de mando, digamos, y todos los subsecretarios que tiene ahí en la secretaría, quienes lo deberían haber pedido. Mm, Entonces, porque ahí es la pregunta, ¿por qué se dio ahora el conflicto? Bueno, se dio claro. ahora el conflicto porque este es el momento de la renovación de los permisos, previo al inicio de la temporada en Chubut, y en principio pareciera que alguien le advirtió que no puede otorgar permisos si no tienen saneada la deuda, es decir, si no pagan todo lo que deben. Entonces, ¿qué negociación hicieron? Y ahí es donde aparece este famoso proyecto de ley, en el cual le condonan el 50% de la deuda y el otro 50% se lo dan a pagar en cuotas. Cuando a vos te otorgan un plan de pago, la deuda no es exigible. Bueno, por ahí son términos técnicos, cualquier cosa me interrumpen, ¿no? Pero No, pero lo podés bajar también. Es entendible, digo, tampoco es algo tan Bueno, sideral, pero ¿no? digo, a ver, Sí, sacan la ley, la sí. mitad te la perdonan. No solo te perdonan el FAP, sino que te perdonan todos los intereses, Fa. porque así dice la ley que mandaron a la legislatura. Y el otro 50% te lo van a dar a pagar en cuotas. Cuando vos pagás en cuotas, se dice que la deuda no es exigible, es decir, que nadie te puede decir que vos la debés, porque lo que debés son un montón de cuotas hacia el futuro. Entonces, de esa manera resuelven un problema que es otorgar los permisos de pesca. Ese es el problema concretamente, lo Mm, que está pasando. No es. Y que en el medio de toda esta situación, en realidad, claro, si vos a la sociedad le presentás que son empresarios que no quieren pagar un fondo ambiental que compensa por el daño que están ocasionando y que la mayoría de la comunidad lo ve porque ven los cajones en el mar, ven los olores, ven un montón de sí, efectos negativos. acá en Madrid lo Es sabemos muy, bien.
es muy difícil que la gente diga, oh, qué barbaridad, mirá, Pobre es mucho lo que empresario. le cobran, Claro. claro. Entonces buscaron otro mecanismo, que ya lo plantearon en el momento que discutíamos la ley, ¿eh? Es decir, esto no es nuevo, Sí. esta discusión, en ese caso el actual secretario de Pesca era el abogado de los gremios, entonces vino e hizo el planteo. Por eso lo digo con conocimiento, porque en ese momento yo era diputada, vino la misma persona, el secretario actual, Aguilar, a plantear que afectaba el salario de los trabajadores. Entonces la pregunta, uno dice, ¿por qué Esa era otra afecta el cosa que salario? te quiero preguntar. Sí. Fundamental. Eso, sí. ¿Por qué afecta el salario de los trabajadores? Bueno, eso hay que entender que los embarcados, cualquiera sea los gremios, cuando cobran el salario, cobran como muy pocos gremios en el país, no cobran salarios fijos o que tengan de alguna manera una unidad vinculada al trabajo, sino que están atados a la captura. Es decir, ellos cobran en función de la cantidad de kilos de recurso pesquero que se saque. Sí. Así es el mecanismo. Entonces vos lo sacás, pero ¿qué hay? En la paritaria de hace muchos años, en el convenio colectivo, los empresarios establecieron que a un determinado valor que tiene digamos, ese pescado que se saca, en este caso mariscos, porque son langostinos, le restan impuestos, combustible y alimentos. Y sobre la diferencia es lo que se distribuye entre los distintos trabajadores que hay en el barco, ¿no? Embarcados. Entonces, claro, cuando nace el FAP, ¿qué hicieron los empresarios? Interpretaron que este fondo debía ser descontado a los trabajadores. ¿Sí? Un escándalo. Digo, hasta acá, si vos me lo decís así, yo te respondo un escándalo. Bueno, ¿No? coincido Pero absolutamente. no conozco del tema mucho de pesca, he leído lo que dice FAB, hemos hecho algunas entrevistas, hemos charlado con diferentes sectores. Es un escándalo que le compartan una obligación de un impuesto a los trabajadores, ¿no? Bueno, Y por eso también se explica por qué los trabajadores después salen a la calle y cortan la ruta o se manifiestan en contra, de alguna manera. pero a ver, Sí, esto que yo te estoy contando se resuelve no derogando la ley, se claro. resuelve con un dirigente gremial que se sienta con un representante empresarial y hacen una acta paritaria sencillamente diciendo que esto no se descuenta, que esto es una responsabilidad del armador, Está bien, pero que es yo quien tengo una hace duda, la Gabriela, de esto. captura. La ley no estipula que hay que descontárselo a los trabajadores. No, no, En ningún lugar lo dice. en ningún lugar. Esto es una interpretación que hizo en su momento Aguilar juntamente con los sectores empresarios y fue el caballito de batalla para convencer a los trabajadores que los perjudicaban. Entonces, en realidad, por eso yo digo que no se necesita derogar la ley, yo digo, sencillamente se sientan, hacen una acta paritaria, se dice que la responsabilidad del FAP es exclusivamente de quienes tienen los permisos de pesca, que son quienes efectivamente son responsables de los daños ambientales, y se resuelve el problema. No hay ningún otro conflicto. Y se terminó. Claro, pero de lo que, o sea, digo, son opuestos la presentación por lo menos del tema que vos estás haciendo con el que se hace en los medios. En los medios hay un ruido al respecto en lo que no se entiende. Si cualquier oyente o seguidor o lector que quiere informarse sobre el FAP, llega a los medios tradicionales de Chubut, lee y no entiende nada. No entiende nada porque no está presentado así, como vos lo presentás Bueno, el tema. coincido con vos, a mí me Sí, enoja bastante. muy difícil. No muchas radios ni medios se dedican a investigar, preguntan. Yo he entregado documentación también aparte del bloque de diputados de,
que pertenece a mi espacio, para que tuvieran los antecedentes, porque me parece, porque es cierto que quien no está en la pesca, le resulta muy difícil comprender de qué están hablando. Sí, pero es bastante Y, simple como lo explicaste vos, Gabriela, también, ¿eh? claro, entonces, y bueno, y esto ya lo vivimos, es decir, cuando vos al trabajador le decís, mirá, el FAP yo te lo voy a cobrar a vos y cuando te lo cobro después sobre eso hago el cálculo de tu parte, seguramente un trabajador se puede enojar y decir, ¿por qué me haces pagar a mí? Ahora, en vez de dirigirla a quien es su empleador, lo dirigen hacia el gobierno, que en definitiva lo que se está haciendo es en beneficio del conjunto, digamos, a ver, el FAP no es para un sector determinado, es para toda la comunidad de Chubut que se ve afectado por los problemas ambientales. Entonces, también Simplificando un poco, digo, la actividad del langostino, digamos que trae su perjuicio, su impacto al ambiente en donde se desarrolla, ¿no? Entonces se vota una ley para que los que tienen el permiso para pescar el langostino garpen y saneen ese ambiente afectado por esta actividad, ¿no? Pero cuando tienen que pagar, dicen, no, nosotros no lo vamos a pagar, se lo vamos a hacer pagar a los laburantes. Y después cuando se lo exigen, dicen, no va. Lo que te quería decir, por eso la ley además tiene una distinción entre quienes solo descargan, que son los permisos nacionales, y entonces pagan un determinado valor cuando descargan, que es el caso más importante, son Camarones y Madryn. ¿Por qué? Porque son barcos que solo utilizan el puerto y bueno, y dañan las calles. Si vos conocés Camarones, sabés que salen los camiones. Además del lugar. tema ambiental, hay un daño en cuanto a atravesar la localidad. Sí. Y bueno, pasan esas cosas. Por eso, y me parece que lo que hay que entender es que cuando, por supuesto que a mí me gustaría que en vez de cobrarle un fondo, se hicieran cargo de la absoluta reparación o no contaminaran, porque vos viste que cuando hablamos de ambiente hay como dos miradas. Una es eliminar la contaminación y hacerte cargo como empresa, y la otra es compensar para que podamos hacer las reparaciones y la mitigación. Bueno, la pesca nunca se hizo cargo del daño. Entonces, bueno, hubo que sacar estos mecanismos para por lo menos... Cuando vos decís la pesca, decís los empresarios que tienen los permisos. O también el gobierno que los otorga. La actividad pesquera realmente... hoy por suerte hay muchos sectores académicos muy comprometidos con esto de ir visualizando todos los efectos negativos. Es decir, nadie va a negar que genera muchos dólares, que genera mucho empleo, nadie va a negar eso, pero eso viene aparejado con lo que se conoce como la pesca incidental o bycatch, esto de que pescan y las otras especies las tiran y dañan el ecosistema en el mar, que los residuos contaminan, que muchas veces no hay tratamiento, que las condiciones laborales a veces no son las mejores. Bueno, todo esto que hoy se está visualizando y que se está tratando de mejorar, porque hay un compromiso de las universidades públicas, especialmente las de Chubut, la de la Patagonia y la UTN, que están trabajando intensamente en esto. Todavía tenemos un camino pendiente. Por eso me parece que hay que entender por qué el FAP es necesario. Es necesario en este contexto. Y te quiero dar una cifra. Entre Canon y FAP no pagan ni el 2% del total de lo que se factura en los desembarcos. ¿Sí? Para que tengas una idea de cuánto representa. ¿Cómo es? Repasámelo. Digamos, si vos ganás 10 por cada cajón, te lo doy en una cifra, si vos ganás 10 o 100, vamos a hacerla más fácil, si vos ganás 100 con un cajón, solo le pagás en concepto de Canon y FAP al gobierno, que después lo reparte, 2,5 pesos. De 100, 2 se lleva el FAP. Eso es lo que le
lo que exactamente. le cuesta, digamos, al empresario, que encima se lo reparte al laburante, se lo descuenta al laburante en parte. Y que además se lo descuenta en una proporción, lo termina pagando el trabajador. Pero por eso, me parece que acá hay dos efectos que hay que Es un pensar. escándalo, Primero, Gabriela, ¿eh? ¿eh? Es un escándalo. Y ahí te das cuenta quién pone platita en los medios o a los dirigentes para que digan, ah, güey, está clarito, porque si vos lo planteás así, el debate va por otro lado, ¿no? Pero no Claro, está yo planteado digo, así. primero hay que trabajar, hay que explicarle a los trabajadores que hay otras Claro. alternativas, que no es la de derogación no es la única, hay caminos en los cuales los dirigentes que los representan se pueden sentar y renegociar, es la primera cuestión. La segunda es para mí importante que el gobierno provincial muestre cuánto es el aporte del sector pesquero. Y no estamos hablando de empleo, ¿eh? Porque empleo genera todas las actividades productivas. Esto es así Claro. y bueno, la generan. Pero por eso cuando uno dice, bueno, ¿cuánto pagan los sectores productivos? Bueno, que a mí me gustaría que mostraran cuánto es de lo que estamos hablando en relación a la renta que genera. Y posiblemente a mí, yo parezco que estoy en contra de la actividad pesquera y todo lo contrario, no estoy en contra. Creo que es una de las actividades con más potencialidad para Chubut, Sí. especialmente para generar cadena productiva, para distribuir mejor entre los distintos sectores. Sé que tienen mejores salarios que otros sectores. Ujú. Digo, me parece que hay que fortalecerla, pero cuando uno habla de fortalecer, habla de que haya una distribución equitativa de la renta entre el Estado, que es quien tiene que hacerse cargo de la infraestructura, entre quienes aportan el capital y quienes aportan el trabajo, ¿no? Esta es una discusión que instaló hace muy poco también la compañera Cristina, ¿no? ¿Cómo se distribuye la renta? ¿Cómo es el PBI? ¿Cuánto se llevan los empresarios y cuánto se llevan los trabajadores? El capital y el trabajo, ¿no? Bueno, Bueno, eso desde que gobierna ella hasta hoy se ha deprimido muchísimo. Desde que claro, era gobernaba ella, digo. Mm, desde el 2000, claro, desde el claro. 2015 hasta ahora se ha ido perdiendo en todos los sectores. Bueno, Sí, totalmente. eso que en la provincia se llama el análisis del Producto Bruto Geográfico, ¿no? ¿Cuánto es la provincia de Chubut? Sería interesante que los legisladores, antes de tomar estas decisiones que parecen muy la verdad que arbitraria, sin fundamento, sin conocer. Yo lo escuchaba, leí ayer a Juan Mario Páez, decía, el Arcioni es coherente porque lo vetó. A ver, ¿y eso qué tiene que ver? Que sea coherente no significa que eso sea bueno para la provincia de Chubut. Sí, ser Si, coherente si no vamos a las necesariamente bueno. coherencias de Arcioni, Dios mío, Sí. ¿no? Tenemos un problema serio. Yo quiero que muestren, me parece que los legisladores y todo el mundo debería pedir cuánto es el aporte que hace la pesca al erario provincial, ¿no? Esta es una gran discusión que tuvimos en su momento cuando estábamos en plena crisis, cuando no pagaban los salarios. Nosotros hicimos una ley en la cual decíamos, hay sectores que tienen renta, que tienen que hacer un aporte extraordinario y con eso mejorar la infraestructura escolar, ¿no? Esa ley logramos que se aprobara, nunca tuvimos los votos, pero en ese momento te puedo asegurar que era insignificante y ahora no creo que haya modificado mucho. Yo miro los presupuestos provinciales y es poco significativo. Y bueno, y lo que está pasando ahora, el FAP te hablan de 900 millones. ¿De qué estamos hablando? 900 millones en 3 años de un aporte que supuestamente es importante con traducir las exportaciones de Chubut en pescado en términos de dólar y compararlo con los 900 millones de pesos. ¿Cuánto es? No, no sé, me parece que no es 900. Es insignificante, porque cuando uno Claro. habla en millones de dólares, hablas de miles y miles. Por eso digo, me parece que una de las cosas que está haciendo otra vez el gobierno es ocultando información, como ya lo vimos en otros casos de extractivismo, ¿no? Siempre están ocultando, siempre dan información fragmentada. A mí me gustaría saber cuántos fueron los desembarques,
cuánto corresponde que hayan pagado barcos que no procesan en Chubut, o que tienen licencia nacional y no provincial, cuánto corresponde a las embarcaciones que sí tienen licencia provincial, de cuándo es la deuda, de cuándo es que hay que saber cuánto era en términos reales hoy, cuánto era en ese momento y cuánto sería hoy esa deuda. Bueno, toda esa información me parece que los legisladores deberían pedirla. No pueden tomar una decisión con una cifra que dice, es 1.000. ¿Es 1.000 qué? Me parece que es muy grave lo que está pasando cuando todos sabemos que ese dinero es indispensable para mejorar cosas que en esta provincia funcionan pésimo, ¿no? Sí. Energía, escuelas, salud. Sí, y si vemos por ahí el petróleo que está más, a veces también, más, no digo discutido, pero por ahí más, hay más información, ¿no? Subiéndome a lo que decís vos bueno, muestren cuánto aporta la pesca a la provincia. Se ve esto, ¿no? Que evidentemente no hay una distribución correcta para el resto, ¿no? Tenés una Chubut que exporta un montón, y tenés una población chubutense pobre, digamos, ¿no? En resumen. Tal cual, me parece. Por eso digo, cuando uno analiza los sectores, tiene que, por supuesto, equilibrar cómo fomentar el desarrollo de esos sectores y a su vez evaluar lo que se llama capacidad contributiva, es decir, cuánto puede contribuir al conjunto, porque cuando hablamos de impuestos o de fondos o de este tipo, son todos tributos, ¿no? Como genéricamente se habla de tributos. Eh, bueno, cuando uno los establece, tiene que pensar, además, que hay algo que no lo dije hasta ahora, pero que es clave, es que el recurso es de los chubutenses. Si vos otorgás Claro. permisos de pesca para autorizar la captura de un recurso que es de todos los chubutenses, entonces vos tenés que pagar o compensar al conjunto de la sociedad por usar para hacer un negocio un recurso que es de todos. Claro, pero Y volviendo al principio de la charla, el representante del pueblo, que en este caso sería Arcioni, parece ser más representante de las empresas que de nosotros. Ese es el gran problema político que hay o que se ve en Chubut muy clarito, ¿no? sí, creo que hay una práctica que hay que de alguna forma quebrar, que es esto de, si da empleo, no importa que usen los recursos de Chubut, Claro, sí da empleo. Y el yo famoso canjear empleo por... valoro Mm, muchísimo el empleo y que esos empleos sean bien pagos y que tengan buenas condiciones de trabajo, sí, pero no hay que olvidarse que los recursos son del resto, de todos los demás, digamos, el que se beneficia y que está bueno y que es un trabajador o una trabajadora, pero ¿qué pasa con el resto de la población que no está vinculada al sector, a la que le están sacando sus recursos por ser habitante de esta comunidad, ¿no? sí, Ese me parece que es una discusión que no se está dando. no. ¿Cómo compensas al resto de la comunidad? ¿Hubo de alguna manera una concientización cuando el año pasado se empezó a ver qué significa extraer recursos, Mm, cuánto queda en el territorio, cuánto es el daño ambiental que nos queda, qué pasa con el agua? Digo, todas esas cosas que se instalaron a partir del año pasado y que son muy valiosas, bueno, ahora hay que atravesarlas a todos los sectores productivos, sí. porque si no, no vamos a modificar lo que vemos a nivel mundial, ¿no? Que es el daño ambiental que hace que hoy tengamos altas temperaturas, que no tengamos alimento suficiente, Tal que la cual. energía cueste lo que cuesta, ¿no? Gabriela, te robamos un montón de tiempo, pero necesario. Gracias. No, gracias a ustedes, un saludo. Y antes de irme, Sí, Fabricio, permitime obvio. decir desde el corazón que no pude estar en el encuentro donde pusieron el nombre de Carlos Merino al predio. Me hubiera encantado estar. Ayer escuchaba el discurso del Laucha y me emocionaba, así que, bueno, no pude estar. La verdad que me emociona porque yo me vinculé a esa fundación hace más de 25 años
y conocí, como decía Laucha, conocí el predio cuando no tenía nada, nada de nada. Eran simplemente algunas casitas blancas, me acuerdo, que no eran casitas, que eran pequeñas habitaciones muy precarias, y ver lo que es hoy emociona. Así que déjame que lo recuerde a Carlos Merino y en él a todos ustedes, porque yo sé la labor que hacen cotidianamente y cómo permiten, como decía Laucha en el discurso, ¿no? Porque hoy la educación está en crisis, pero está en crisis respecto de a quién le damos las oportunidades, ¿no? Y cómo la cambiamos para que todos tengan oportunidades. Así que un saludo grande a toda la comunidad, mi abrazo, y bueno, y me alegra que hayan tomado esa decisión y no pude estar, pero bueno, con el corazón sí estuve. Bueno, te esperamos la próxima, Gabriela. Certifico todo lo que dice, siempre acompañó el proyecto Gabriela y siempre ha estado acá en la radio, en la funda, compartiendo unos mates con torta frita y haciendo el contacto que tenga que hacer. Así que es mutuo el cariño, Gabriela. Abrazo grande, gracias. Abrazo a ustedes. Gabriela Dufour, ex diputada provincial, hablando de, bueno, al principio en general de la situación argentina y en particular después de la pesca, me parece, explicando la situación desde otro ángulo muy valioso, desde el que me parece que hay que pararse para abordar esta temática que tiene que ver con una de las actividades productivas más grandes de Chubut. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos, 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad. La verdadera opción en salud